Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Pues aquí estamos, señoras y señores, después de este receso para continuar con un nuevo tema que tiene cierta connotación con el anterior, dado que vamos a preguntar cómo se conjuga el verbo dimitir en España. Os pido a los tertulianos, empiezo por señor Escolástico González, os pido mucha brevedad puesto que tenemos muy poco tiempo, así que la introducción va a ser breve. En los países conocidos o consolidados democráticamente, los políticos que cometen una simple infracción de tráfico o se les descubre un affair amoroso, inmediatamente presentan todos su dimisión de sus cargos, la mayoría de las veces de motu propio y en otras forzados por el entorno, ¿no? En España eso no ocurre, por eso pregunto, ¿por qué nadie dimite en este país, aún pillándoles con las manos en la masa, don Escolástico? Bueno, pues eso me gustaría saber, que por qué nadie dimite, ¿no? Sin embargo, creo que hay razones detrás que no es que lo justifiquen, sino que impiden que presenten la dimisión, ¿no? Una de ellas es el propio sistema electoral, y ahora me voy a explicar, y la otra son los partidos políticos, que en algunas ocasiones le impiden al político o le solicitan que no dimita en tanto en cuanto no le haga daño al propio partido. Cuando digo lo de la ley electoral, si un diputado en Inglaterra es pillado infraganti en cualquier situación que le afecta a título personal, puesto que él cuando se presenta como diputado dentro de un distrito y no dentro de las listas de un partido, él sabe que está políticamente muerto dentro de su distrito y que no le van a volver a votar. Lo mejor que hace es dimitir, ¿no? Aquí los políticos no se presentan en los distritos o en las circunscripciones a título personal, sino se presentan dentro de las listas de los partidos, ¿no? Entonces, hay toda detrás toda una estrategia de partido para que la dimisión pueda, en un momento determinado, modularse si le va a hacer daño al partido a nivel nacional, si le va a hacer daño a nivel regional o si no le va a hacer ningún daño, y lo que hacen es simplemente suspenderlo de militancia, que es lo que se recurre habitualmente por los grandes partidos, sobre todo, suspenderlo de militancia y en esa suspensión de militancia el partido quitarse la responsabilidad de ello y que sea el propio político el que resuelva sus problemas con la justicia, si la hay, o con las comisiones de investigación. Yo considero que aquí, que es un país que en los últimos 8 años ha estado pidiéndose dimisiones permanentemente, recordemos la legislatura anterior a la de este presidente del Gobierno, se produce por la no dimisión voluntaria de un presidente del Gobierno que estaba acorralado por la corrupción y que tiene que ser echado en el Parlamento precisamente por una moción de censura. Es decir, si nos remontamos ahí a ese momento, no hubo dimisiones de ningún tipo, como no hubo dimisiones de muchos políticos que acabaron en la cárcel, como Rodrigo Rato, Ignacio González o muchos otros que fueron pillados infraganti, ¿no? Es decir, hasta que la justicia no les coge, no salen de ahí, ¿no? Yo creo que el político debería dimitir desde el momento, es una opinión muy personal, desde el momento en que está investigado y sometido a juicio oral, ya por ello, ¿no? Es decir, que hay una instrucción que ha terminado de ello y que va a someterse a juicio, no antes, porque hay que darle la posibilidad de defenderse también. Pero, sin embargo, las dimisiones, y lo estamos viendo ahora mismo con lo que se está pidiendo, y lo hemos visto en la tertulia anterior, cuando se extienden a nivel general para todo el mundo, al presidente del Gobierno, a la vicepresidenta, no sé qué, el otro, lo que se hace es querer precisamente inundar todo para decir que todos son iguales y que al ser todos iguales nadie debe dimitir porque todos los políticos son iguales. Y cuando hablamos de que todos los políticos son iguales, vuelvo a decir lo mismo que en otras determinando tertulias. Que ya te has pasado el tiempo. Creamos desafección, y cuando creamos desafección política diciendo que todos los políticos son iguales, entonces estamos favoreciendo solo a una parte de la política, que es Manuel Tabas. He empezado diciendo, he empezado diciendo que creo en los políticos y sigo creyendo en los políticos. Yo no discrimino, señor Tabas. Adelante, si no digo que Manuel discrimine, Tabas. es que algunos se pasan de tiempo. Venga, Es adelante. la cuestión. Vamos a ver, la palabra dimisión está en la RAE. Es una palabra muy bonita, que es abandono del cargo o del puesto de trabajo, pero sin embargo en el diccionario de los políticos la palabra dimisión no figura. ¿Por qué? Preguntas tú. Pues muy sencillo, porque se afarran al poder. Se afarran al poder más que un percebe se afarra a una roca. Y después no quieren asumir sus responsabilidades. En todo caso, lo más que hacen es echar las culpas a terceros, es decir, a cargos menores.
Y cuando ya les llegan a ellos verdaderamente el problema, entonces se aferran a la presunción de inocencia y que dejan todo en manos de la justicia para ver qué decide. La justicia, como tú sabes, en estos casos tarda 5, 10 o 15 años en resolver. Esto lo definió muy bien un crítico teatral británico, que es el Bramegame, que es el juego de las culpas. Es decir, yo te culpo a ti de mi agonía, tú culpas a ella de la tuya y ella me culpa a mí de la suya. Aquí, en política, lo único que tiene la palabra esta es la responsabilidad, es decir, ¿qué hacen la responsabilidad? Señalando al otro, el y tú más. Y un ejemplo muy claro lo tenemos cuando fue el huracán Katrina en Estados Unidos, en el que Bush echaba la culpa a todos los demás. Y entonces la acusaron, vamos a ver, la culpa únicamente la tienes tú como presidente de gobierno y todo tu gobierno. Escolástico, ha hablado ya Florentino López. Que hable otra vez. Bueno, vivimos en un pueblo, en una ciudad que dimitió un alcalde, sin llegar a juicio oral. Sí, dimitió. Sí. Y la verdad es que... alcalde socialista, además. Sí, el alcalde dimitió y lo curioso del asunto es que no sabíamos por qué. Porque hasta que no se descubrió luego que dimitió porque estaba siendo investigado, pues la verdad es que se fue sin explicar las razones de su dimisión. ¿Por qué no dimiten aquí en España muchas veces? Porque ya lo hemos comentado en alguna ocasión, hay un proceso de profesionalización de la política. Y muchos políticos no solamente defienden sus ideas, defienden también su puesto de trabajo. Entonces, claro, en ese proceso de profesionalización de la política, ¿a qué aspira un político? Pues aspira a no volver al colegio y coger la tiza y a ser un funcionario político eterno y vitalicio. Porque, imaginaos, el presidente del gobierno si dimite tiene una paga, ¿no? Una mensualidad eterna, ese sí tiene una mensualidad eterna. Pero ¿dónde iría el presidente de gobierno si dimite? ¿Dónde iría? Hay muchos políticos, y yo creo en los políticos que son necesarios, que hacen de la política su profesión. Conocemos, yo no quiero poner ejemplos de uno y otro sentido, pero es que no tienen otra cosa. No se les conoce una actividad ni pública ni privada distinta a la política. Y eso, ¿sabes lo que ocurre con eso? Que les aleja de la realidad. Que no conocen al que está al lado trabajando en la oficina, no conocen al niño que da problemas, les aleja cada vez más de la realidad. Y también ocurre otra consecuencia, aleja a los más competentes de la política, porque quien está parado se hace muy forofo del partido y del líder porque no tiene otra salida distinta a la política. Rosa Porras. Pues yo creo, fíjate, Florentino, que vas muy bien encaminado. Yo creo que en España dimiten pocos porque esto es lo que hay, hijo mío, os demuestra que lo has hecho bien. Los deberes. Mira, o porque muy jóvenes se meten en la política como forma de vida, sin haber trabajado antes, que debiera ser obligatorio, o en nuevas generaciones del PP o en juventudes socialistas del Partido Socialista. Y eso hace que no dimitan. Aún así, y además dimiten más la gente que tiene buena preparación y salida en la vida. Los que no tienen nada no se van nunca. Por ejemplo, Asunción, ministro, dimitió en 20 días porque se le había fugado Roldán, que no era de él el problema porque acabó de llegar, dimitió. Dimitió Corcuera porque en su ley, que era la ley de patada en la puerta, ¿no?, le hicieron constitucional un solo artículo, uno, y dimitió. Ha dimitido Guerra. Fernández Ordóñez, un ministro excelente, dimitió. Claro, dimitió Álvarez, que era ministro alcalde de Madrid, porque viajaba gratis su mujer. Y cuando le pillaron que era su mujer, que viajaba gratis con él, dijo, es que estoy muy enamorado de mi mujer. Dimitió. Otros se toman 5 días de vacaciones y no dimiten. Esto se me ha ocurrido sobre la marcha.
José Luis Álvarez, Abril Martorell, etcétera. Es decir, gente de valía, gente que ha trabajado, gente formada. Y los que no, tragan, porque son palmeros de la política, porque no tienen dónde caerse muertos y porque no valen para nada. David García. Bueno, hablando con el director de un colegio de mi pueblo, cuando le mando los artículos, que dice: macho, ¿cómo tienes el valor a decir lo que dices sin tener miedo a que te encasillen? Digo, bueno, yo estudié mi carrera y me metí, soy de camarero. Si algún día en el Cuéntame, que también estuvimos hablando de si metes en política, pues vale, pues luego volveré a mi negocio. Por ejemplo, si en un caso... No tengo por qué estar aquí a dorarle la píldora a nadie. Entonces, ¿por qué pasa? Y ahí cojo el testigo de que mis compañeros, y no puedo estar más de acuerdo, hay gente que es más joven que yo y lleva ya un porrón de años en política. Pues y cobrando. claro. O sea, no en política de pueblo en el que necesitas a alguien para rellenarte la lista, sino estamos hablando en un sitio y cobrando. Y nunca van a dimitir. Que no digo que en muchos casos a lo mejor no se lo merezcan, pero te quiero decir que cuando no llevas... O sea, cuando no pisas terreno es muy difícil luego decir que me bajo del barco. Luego también hay que ser un poco serios. No es cuestión de si dimiten más o dimiten menos, sino a la hora de la verdad. Porque yo recuerdo que en el primer gobierno que hizo Sánchez dimitió Masín Huertas. Llevaba 7 días en el cargo, ¿puede ser? Por un... Perdóname. Por un del... Si voy a terminar enseguida. No, te iba a hacer una pregunta. No, pero no se yo- interrumpiera, Rosa. Por favor, adelante, David. Se fue, se metió por un delito que había cometido, que había pagado, pero en ese momento, después de 10 o 12 años, hubo determinados sectores que salieron en tromba a atacar a una cosa que ya no tenía nada que ver con haber estado en política, sino que venía de su vida pasada. Yo recuerdo un juez que ha sido condenado, señalado o ha tenido causas penales por no actuar correctamente con Victoria Rosell, a exigirle la dimisión y dimitió. Te quiero decir que hay veces que la dimisión, cuando te pillan con financiación ilegal, llevándote el Ve dinero... terminando, David. Cuando te terminan determinados asuntos que son comprobables, que se pueden comprobar, y son delictivos, sí, pero por lo que hayas hecho en tu vida pasada, que no tiene nada que ver en política, o determinados aparatos trabajando para mancillar la imagen de uno o de otro político o política, no me parece Julián que sea Gómez. la más mínima. Otro Bueno, que estoy de acuerdo. Está muy claro que, como decía Florentino, aquí es muy importante el hecho de la profesionalización de la política. Está claro que hay mucha gente que no tiene dónde ir después y tienen que aferrarse al cargo como sea, ¿no? Pero yo he estado mirando información sobre este tema y, bueno, está muy claro que en España está muy arraigada la idea de que los políticos no dimiten fácilmente, como ocurre en otros países del norte de Europa y del centro de Europa. Por ejemplo, en Alemania hubo al menos 2 ministras que han dimitido tras verificarse que habían plagiado sus respectivas tesis doctorales. Una de ellas, ministra de Educación, que lo hizo en 2013, otra ministra de la Familia en 2021, y espero que Escolástico no me diga que miento, mientras que en España el propio presidente Sánchez fue acusado en 2018 y no dimitió, ni por supuesto va a dimitir, ni dimiten Pero sería muchos un bulo. otros, ni dimiten muchos otros después de un ministro que dimitió en el año 2021, que no recuerdo ahora mismo, de Masín Huertas, de otra ministra. Llevamos unos años en que no dimite nadie. Pero todo esto, he estado viendo lo que dice Iñaki Domínguez, que es un antropólogo destacado en nuestro país. Él habla de la cultura de raigambre católica que tenemos en los países mediterráneos. Ahí está arraigada lo que es la confesión, que no ocurre en los países protestantes, que son los países del norte. Tú te confiesas y ya no tienes culpa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En España y en los países mediterráneos, lo que está arraigado es el sentimiento de la vergüenza, pero no el de la culpa, mientras que en los países del norte está arraigado el sentimiento de culpa. Por eso es más fácil, el problema central es el de la culpa en esos países y por eso como culpables dimiten y se van. En España, con el arrepentimiento que viene de la confesión,
pues es suficiente. Bueno, se arrepienten, dicen sí, lo he hecho mal y no dimiten por ello. Al margen de eso, hay que decir, y ya apunto para finalizar, allá donde la infracción moral es mayormente aceptada, los niveles de corrupción serán mayores. Y por otra parte, a mayor corrupción, mayor resistencia a la hora de dimitir, puesto que tal actitud es entendida por todos como más aceptable. Eloy, pareja. Gracias, Julián. Bueno, en esta ocasión mis compañeros casi me han pisado todos los argumentos, pero voy a intentar aportar algo. Yo tenía tres razones. Una es la profesionalización que comentaba Florentino, es una realidad, y un ejemplo muy claro, Carlos Mazón, sin ir más lejos. No ha hecho otra cosa en su vida porque las otras cosas que intentó fue un desastre. Segunda razón, el corporativismo. El corporativismo en España es muy fuerte y el sistema político es un ejemplo de ello. En España, como decía Escolástico también, efectivamente se vota en sistemas cerrados, no como en los países sajones, donde el individuo es responsable de su puesto. Aquí, como hay un partido detrás, un partido que obviamente, como en este caso el Partido Popular, de ninguna manera puede consentir que Mazón dimita, porque eso a quien va a dañar es al Partido Popular, entonces no dimite. Y la tercera razón, amigo Julián, estoy absolutamente contigo, es cultural. Somos un país católico, de gran raigambre católica. Entonces, tenemos el sentido judío-cristiano de la culpa, ¿vale? Pero luego nos vamos a la confesión, nos confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos y todo perdonado. Y hay un ejemplo muy claro, doña Rosa Porras, el famoso emérito. Lo siento mucho, me he equivocado, pero ya no lo voy a hacer más. No, del emérito no voy a hablar. Félix Calle. Un gran rey, la bragueta, con perdón. Que no da tiempo, Rosa. Félix Calle, por favor. Del rey hablamos otro día. Hablamos otro día, sí, vamos. Aquí, bueno, si es posible, si es posible dejarla, porque no me va a dar tiempo, porque vamos a cortar el programa, pues entonces hablo y si no, pues ya cojo y me voy. Vamos a ver. Aquí no dimite ni el tato. Vamos a empezar por ahí. Pero ni con hechos tan contundentes y tan graves para que pudieran dimitir, discúlpame, para que pudieran dimitir y no dimiten. Creo que no soy yo. Pero no solamente esos hechos tan terribles, que son más que suficientes, sí que con la mentira mienten y no dimiten. ¿Os acordáis de un señor que se llama Antonio Costa, primer ministro de Portugal, que dimitió el año pasado? Sí, me acuerdo. ¿Os acordáis de él? ¿Os acordáis de lo de este señor? No, pues me vais a permitir lo que este señor dijo cuando se fue. La dignidad de las tareas de un primer ministro no son compatibles con ninguna sospecha sobre la integridad, el buen comportamiento y menos aún con cualquier tipo de acto delictivo. Solamente por eso ya lo admiro. ¿Cómo se llamaba? Antonio Costa. ¿Qué es lo que hacen? Que defienden más el cargo que la verdad. Sé lo que le decía Florentino de los profesionales. Los profesionales no quieren a los tecnócratas. No lo quieren. Ayer he publicado en Más Información justamente lo que está diciendo Florentino de los políticos profesionales. Ese es mi artículo precisamente, y de los tecnócratas. No le interesa a los tecnócratas. Los tecnócratas, que además no tienen carné, le dicen la verdad, o lo que ellos piensan que es la verdad, sin pensar en otra cosa. Me alegro que me digas lo del alcalde, que ahora mismo no recuerdo, me imagino quién es el alcalde de Puerto Llano. Fíjate dónde va la mentira. Yo en el mismo pleno, exigí la dimisión del alcalde y 2 portavoces. Porque mentía. Y demostré que mentía. Y después me han dado la razón de que mentía. Pero no pasa nada. Pero si la mentira es gratis, si sale gratuita. Ese es el sentimiento que tienen los políticos. ¿Por qué? Porque no tienen donde caerse muertos, que es lo que tú has dicho. Porque ellos quieren asegurarse su plato encima de la mesa, y si se va de ese cargo, no tienen dónde ir, y da igual que mientan, que pasen hechos, que sucedan hechos auténticamente terribles. No dimite nadie. Por eso, repito, os pido que Antonio Costa... Mucha brevedad, porque no tenemos tiempo. 30 segundos, Escolástico. Sí, bueno, comparto muchas cosas con todos vosotros, comparto muchísimas cosas. 30 segundos, La ley electoral es básica, la modificación para que el político pueda asumir responsabilidades de manera directa, siempre que el ciudadano lo vote directamente y no vote a través de los partidos. Eso resolvería una parte importante de ello. Pero también quiero decir algo que no ha salido en la tertulia y me gustaría poner manifiesto. Hay muchas mentiras también, acusando a gente que luego es inocente de ello. Lo vimos en su día
con Demetrio de la Madrid hace 20 años o 25 para que Aznar llegara al poder, con lo que sucedió en Castilla y León, y lo estamos viendo ahora con denuncias puestas por grupos ultraderechistas basadas en bulos sin ninguna base jurídica, que hacen que las personas estén sometidas también permanentemente a las penas de telediario, ¿no? Y eso, algunas ocasiones, hace mucho más daño porque Julián no Gómez. está ni mucho menos... Bueno, Escolástico, me estaba acordando, conforme hablabas del tema de la gente de ultraderecha que se había congregado para pegarle a Pedro Sánchez en el pueblo donde fue, que después... ¿No eran de ultraderecha? Acabo. Después la Guardia Civil dijo que no había nada de allí, aunque podía haber alguno de ultraderecha, pero como puede ir cualquier Bueno, ¿y persona. por qué viene eso a cuento? Pero- Estamos hablando no, de por las lo que estaba dimisiones. diciendo Escolástico. Y luego yo ya acabo diciendo una cosa. Aquí los políticos deberían de dimitir por mentir, y más cuando se les pilla. Eso sí. Sin embargo, ahora ya es cambio de criterio. Manuel Tabas. Vamos a ver, aquí ya lo dijo un español de España que se llamaba Jorge Alarte, ¿por qué no hay que dimitir? Que entonces era secretario general de los socialistas valencianos. Y dijo textualmente, ¿y dimitir para qué? ¿Para yo estar contento conmigo mismo? ¿Sentirme liberado? ¿Irme a casa y decir, qué bien, cómo me imbuí de ética y de coherencia? ¿Con todo lo que dije? No, lo que tengo que hacer es seguir. Y claro, se sigue y se utiliza el manual de resistencia Florentino. para seguir, a costa de lo que sea. Hay otra razón por la que los políticos no dimiten, es porque hay poca exigencia ciudadana, a pesar de lo de la gana. O hay una gran catástrofe o la gente no pide la dimisión. No pide la dimisión. Y eso es producto del franquismo sociológico que todavía tenemos. La política es cuestión de unos cuantos, tú no te metas en política. David. Bueno, yo solo quería decir una cosa, porque mira, se ha hablado aquí y se ha apuntado, y lo siento por Julián Gómez, bueno, lo siento, no, en plan, que a la primera intervención, de que había dimitido en Alemania por plagiar la tesis dos ministras. Sí. Y se ha hecho referencia a la tesis de Pedro Sánchez. Bueno, pues un medio de comunicación como El Confidencial, ultraizquierdista, comunista y lo peor de lo peor, ya declaró junto que solo el 87% de la tesis, ya en su día, era de... ¿cómo lo pone? Vamos, que era propio. Con las palabras textuales, contenido original. Perdona. Te cuento yo cómo va la carrera de Derecho. Vamos Que la he hecho y he estado 5 años con para Rosa. ser licenciado, A ver, Y Rosa. había dirigentes que tenían la carrera 12 asignaturas en un año. Aquí por favor. estamos muchos que hemos hecho Derecho. Por favor, ¿eh? Rosa. A ver, Rosa y Félix y terminamos. Quería decirle una cosa a Florentino, porque estábamos hablando de una situación neutra, de los que dimiten y no, y como te has ido a Manzón, pues entonces yo me iría a otros. Eso no ha estado bien, no, solamente hablan de Manzón. Pimentel, un señor de la política, no estuvo de acuerdo con Aznar por la guerra de Irak y se marchó. Gallardón le traicionó Rajoy y se marchó. Tú has hablado de las denuncias falsas y con ese tipo de denuncias y de falsedades mataron a Rita Barberá. Es decir, hay que ser neutro. Pues sí, no te digo que no está muerta. Políticamente. Sí. Políticamente. Bueno, a la pero otra sí, no la mataron tampoco las sí, mentiras. lo que pasa es si entramos de manera insidiosa, también puedo Félix entrar. Calle. También puedo Y entrar. terminamos. Cuando expulsaron a Sánchez, que le expulsaron del partido, no dimitió y volvió con trampas. Dimitió de todo. Rosa. Félix Calle y termina. Muy rápido, y hay una cosa que a mí me preocupa. Perdona, vamos a ver. Que hay una cosa, si me dejáis, pues puede ser, no me callo y ya está. ver, Pues, Rosa, corta, por favor, corta ya, Escolástico. Julián, ya está, ya no. Venga. Hay una cosa que me preocupa, porque creo que nos vamos desviando, es que la democracia sufre en sus propias carnes todas estas tropelías. Tomad nota. A ver si resulta que hay cada vez más gente que no cree en la democracia o considera que es muy imperfecta. Bueno, pues lo siento, pero no puedo ni tan siquiera despediros porque nos hemos quedado absolutamente sin tiempo. Señoras y señores, volvemos, eso sí, el próximo martes, si Dios quiere. Gracias por su atención y que sean muy felices.